Buenas tardes y bienvenidos todos a esta segunda sesión de este curso Caritas in Veritate, que programado por el Instituto Superior de Ciencias Religiosas en colaboración con distintas entidades diocesanas, este año pues nos está dando también una luz potente al objetivo pastoral de este año en que la invitación que recibimos por parte de nuestra Iglesia diocesana, de la mano de Santa María, levantarnos y ponernos en camino para, precisamente movidos por la caridad de Cristo, salir al encuentro de nuestros hermanos. Quiero agradecer de forma muy especial a Mercedes Palet, que está entre nosotros y que seguro nos va a ayudar a profundizar en este camino de hacer vida la caridad en la verdad. Le presenta don José María, a quien también saludo cordialmente. Buenas tardes a todos. Efectivamente, en esta ocasión contamos con la presencia de doña Mercedes Palet, quien va a disertar sobre el amor con rostro de mujer, retos de la caridad cristiana en la familia ante el contexto de la indiferencia. Y a modo de presentación, pues unas palabras. Siempre ir al centro de la cuestión, que es que la misión de la Iglesia consiste en evangelizar, es decir, en anunciar y servir a la verdad que libera a la persona, a la familia y al mundo. Y no hablamos de una verdad conceptual, sino de la verdad hecha carne con mayúscula, de quien dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, o sea, el camino que lleva a la verdad y la vida. Servir a Dios y por ello anunciar y servir al mundo en términos de caridad y verdad, y como consecuencia ponerse al servicio del desarrollo humano integral. De una parte, este desarrollo humano integral, ya en el orden natural, pide la apertura de la persona al Dios vivo y trascendente, y con ello la apertura al orden sobrenatural de la gracia, de la amistad con Dios. Al mismo tiempo, el desarrollo humano integral como vocación pide que su centro sea la caridad. Pues la caridad, como todos sabemos, es diríamos así, por emplear una expresión hoy muy usada, el ADN del cristiano. Sin caridad de nada me sirve. De ahí que vivir la caridad en la verdad, es decir, como participación del amor que Dios mismo es en su vida íntima, llevándola al seno de las familias, de la Iglesia y de la sociedad, sea el gran reto del católico. Y entiendo la palabra reto, que está en el enunciado de la conferencia, en su doble acepción, como desafío y como tarea. El reto, dice un autor, de no vivir simplemente uno junto al otro, de ser solidarios en la práctica y hasta el fondo. Con otras palabras, el reto de implicarse de verdad y de hecho en lo que significa la caridad, especialmente con los pobres y los necesitados. Aunque muchos ya lo hacen y muy bien, cada familia y cada escuela, cada parroquia, grupo y movimiento, cada institución de la Iglesia y la Iglesia misma en sus niveles locales y universal, están llamados a dar un salto de calidad en la caridad. Para eso tenemos el ejemplo de los santos y ante todo de Cristo mismo. Y dadas las circunstancias actuales y el proceso de la globalización de la indiferencia, que también se cita en el enunciado de la conferencia, no se puede responder a este desafío desde una llamada al comunitarismo que privatiza la religión. Pues bien, de la complementariedad parental en la construcción de la personalidad de cada ser humano en la familia, de todas estas realidades esenciales, fundamentales, nos va a hablar, como decimos, doña Mercedes Palet, que le hago un extracto de su impresionante currículum. Pues es de nacionalidad suiza y española, vive en Suiza, es licenciada en psicología y doctora en filosofía por la Universidad de Barcelona.
psicoterapeuta desde el 2009, con una gran experiencia profesional como directora de servicio de psicología escolar, como psicoterapeuta en consultorio privado, como psicóloga escolar. También tiene una amplia experiencia como docente, con seminarios específicos en Facultad de Psicología, como profesora de deontología profesional para psicólogos, en la dirección de trabajos de máster y de tesis doctorales. Un rasgo de su biografía que es también muy a señalar: es catequista, fue catequista durante varios años. También tiene numerosas publicaciones: La familia educadora del ser humano, La humildad del psicoterapeuta, La educación de la virtud en la familia, La educación de la templanza en la familia. Todo esto hay que señalar que habla español y catalán, ambas como lenguas maternas, además el alemán, el italiano y el francés. Es miembro de distintos colegios profesionales. Bueno, pues con esta autoridad, tanto en su formación como en su docencia, como en su trabajo profesional, dejo la palabra a la doctora. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, don José María. Gracias. Muchísimas gracias, don José María, por esta presentación tan amable. A ver, problemas con él. ¿Se escucha ahora? Quizá un poco más cerca. Bien, agradecer de nuevo a don José María esta presentación tan amable y agradecer a don Carlos su invitación. Cuando don Carlos amablemente me brindó su confianza invitándome a participar en este curso de formación, su propuesta me resultó atractiva al proponerme un título que se iniciaba con la fuerte afirmación del amor con rostro de mujer. También me pareció muy sugerente proponer la caridad cristiana, especialmente vivida en la familia, como un reto, como decía ahora don José María, como un reto ante uno de los fenómenos más evidentes de nuestro tiempo, que es el de la indiferencia. El título de mi ponencia, de mi conferencia, tiene tantos puntos fuertes que espero vaya a ayudarles y vaya a tener un hilo conductor. Yo pensaba, bueno, ¿qué pensarán ustedes? ¿Qué tiene que decir aquí una psicóloga sobre temas tan elevados como los que se proponen? Y yo, ayudándome de Santo Tomás de Aquino, quisiera empezar diciéndoles que sí, que los psicólogos también podemos decir algo sobre las realidades naturales, porque, como dice Santo Tomás, del mismo modo que la virtud se ordena al fin de otra virtud, piensen ustedes, por ejemplo, en la virtud de la templanza, que tiene su modo propio de ser, de contener, reprimir ciertos impulsos, y otras virtudes que están ordenadas a la templanza, pues como puede ser el ayuno, la honestidad en el vestir, etcétera, etcétera, adquieren su modo también de moderación, de freno, etcétera, etcétera. Del mismo modo digo que la virtud se ordena al fin de otra virtud y en cierto modo pasa a tener su mismo carácter, como ese ejemplo que les ponía en la templanza. Así también, fíjense bien lo que dice Santo Tomás, cuando alguien usa de las cosas de la vida activa, la profesión, la vida familiar, muchísimas cosas de la vida activa, solo en cuanto que disponen a la contemplación, usa de las cosas de la vida activa en cuanto que disponen a la contemplación, estas obras de la vida activa quedan incluidas en la vida contemplativa. Y es en ese sentido que yo les quiero proponer lo que les voy a proponer, que si bien mi actividad profesional y mi actividad cotidiana pertenece a lo que se llama la vida activa, es siempre bajo ese supuesto de que
quiero estar y quiero disponer toda mi actividad profesional y mi actividad cotidiana a la contemplación. Y de ese modo que mi vida activa, mi actividad profesional adquiera ese carácter que es el propio de la vida contemplativa, que es el querer amar y servir a Dios en todo. La relación íntima entre caridad cristiana y familia es tan verdadera como ciertas son las verdades que corresponden al orden natural. En este orden natural de las cosas, lo propio de los padres en la familia es que ellos sean el principio de la generación, que sean el principio de la crianza, en el sentido propio y lato de la palabra, dar de comer, vestir, etcétera, etcétera, y que sean el principio de educación y de todo lo relativo a la perfección de nuestra vida humana. A la perfección en tanto en cuanto que somos seres humanos, ¿no?, que estamos llamados a actuar según la razón y destinados a la convivencia y a la amistad con Dios. Ese es el principio educativo que corresponde a los padres. Es decir, llevar a los hijos a aquel estado de perfección que les corresponde según su misma naturaleza racional y espiritual. Y fíjense bien que cuando digo estado de perfección no quiero decir el perfecto, que lo sabe hacer todo y que es insuperable. Ya me entienden, ¿verdad? No me estoy refiriendo a esto. Esto quiere decir que la familia, y más concretamente la vida familiar, la vida de todos los días, es la sociedad natural que enseña a los hijos a vivir según la razón y a adquirir virtudes que les permitan vivir prudentemente y por medio de esa vida virtuosa conocer y contemplar a Dios. Prudentemente no quiere decir así como quien no quiere hacer nada, Prudentemente, en el sentido lato de la palabra prudencia, quiere decir hacer lo que corresponde en el momento que corresponde. ¿Ya? Bien. Y todo ello fundamentado y alimentado por la fuerza del amor, porque precisamente es eso lo que es la familia, comunidad de amor y de vida, en la que cada uno de sus miembros es amado y conocido personalmente. No me gusta decir individualmente, prefiero decir personalmente. Personalmente. En la familia no somos conocidos y amados como individuos, sino como personas, como yo, como Mercedes, como Juan, como José María, como María. Tenemos nombres, como persona única e irrepetible. Recuerdo una anécdota, perdón, yo tengo muchas páginas escritas y luego voy contando anécdotas y nunca termino lo que escribí. Pero bueno, ya lo pondré luego a disposición del curso. Mire, recuerdo fui a dar unas conferencias y un compañero de profesión me comentaba, estábamos hablando de la cogitativa, etcétera, etcétera, y me decía: ahora tenemos 5 hijos, mi marido y yo no tenemos hijos carnales, los tenemos espirituales, muchos. Me decía este compañero psicólogo que tenía 5 hijos que a él le parecía imposible pensar su familia antes de tener a ese 5.º hijo. Decía, ¿cómo es posible que esta niña, que ahora tenemos la última, no existiera antes? Como es esta niña, no es cualquier hijo, es esta niña. Eso es lo propio de la familia. Este hijo es el que pertenece a nuestra familia. Uno de los fines de este curso, de este encuentro en el que estamos, tal como reza el programa, es el de hacer un ejercicio de caridad intelectual que yo entiendo básicamente como el ayudarnos mutuamente a pensar en verdad sobre temas nucleares de la vida personal y social. Pensar en verdad es hoy en día un verdadero reto, un desafío, porque vivimos efectivamente en un mundo de posverdad, en el que ya no se sabe verdad, es lo que se ve, es cierto, no es cierto, en el que ya casi nadie espera que le digan la verdad. Pero ese pensar, ese ejercicio de caridad intelectual, yo lo entiendo además como una invitación a pensar también
sobre la relación entre lo natural y lo sobrenatural. Porque hoy en día parece como si fueran contradictorios o excluyentes. A pensar sobre la relación entre la cultura y la fe, a pensar sobre la relación, en definitiva, entre lo humano y lo divino, desde una perspectiva que debe reconocer que ambas realidades, el orden natural y el orden sobrenatural, proceden igualmente de Dios, los dos órdenes, ¿no? Y de ello se siguen como dos conclusiones muy importantes que espero poder ir demostrando a lo largo de mi intervención. La primera es que ninguna realidad humana es en sí misma mala, sino precisamente buena y por consiguiente apta para ser puesta al servicio de la perfección humana. Y cuanto más natural una realidad humana es, cuanto más propia de la naturaleza humana es, cuanto más propia es, como la familia, es lo más propio del ser humano. Lo más evidente en cada uno de nosotros, lo más evidente es la filiación. Lo más evidente en cualquier aspecto que ustedes quieran considerar al ser humano es la filiación, ser hijo de alguien, es lo más evidente. Pues cuanto más natural es esa realidad, cuanto más propia de la naturaleza humana, más apta es esa realidad para ser puesta al servicio de la perfección del hombre, para ser puesta al servicio de Dios. Y la segunda conclusión de que ambas realidades, la natural y la sobrenatural, provienen de Dios y no se contradicen, es que ninguna realidad humana procediendo de Dios puede usarse como algo enfrentado a Dios, como hoy en día parece que se hace. Ninguna realidad que procede de Dios puede utilizarse para enfrentarse a Dios. No se puede absolutizar, no se debe absolutizar aquello que por su misma esencia está destinado a ser vehículo de algo que es muy superior y hacia lo que se orienta. Por ejemplo, todo el tema de la filiación. Los hijos no están hechos para los padres, están hechos para Dios. ¿Me entiende lo que quiere decir? Como se absolutiza hoy en día. Bien. Una de las verdades más atacadas en nuestros días es la que se refiere a la naturaleza de las cosas, a lo que se llama el orden de la naturaleza. La negación de la existencia de un orden de la naturaleza y su sustitución por el caos, o como máximo por la fuerza de una voluntad subjetiva que todo lo impera. Esta implantación del caos y la sustitución del orden de la naturaleza por esa voluntad total es una de las características más propias de la época de posmodernidad y de posverdad en las que vivimos. Como si la voluntad subjetiva de cualquiera de nosotros estuviera por encima de las mismas leyes de la naturaleza. No hace falta que les ponga ejemplos. El orden de la naturaleza es atacado porque la naturaleza humana, es el fundamento de la vida moral. Sin naturaleza humana no hay posibilidad de vida moral. Y ello es así que la naturaleza humana está siendo tan atacada porque en última instancia la naturaleza humana es sombra de Dios y por eso hay que eliminarla. Al suprimir en el pensamiento de los hombres la verdad acerca de la naturaleza y también al querer suprimir la naturaleza del ser humano, queda suprimido el fin, tanto en la vida práctica como en la vida intelectual y espiritual. Y desde una perspectiva más existencial, más psicológica, lo que queda suprimido es el fin de la propia existencia personal. Al suprimir la naturaleza, de lo que se trata, pues, es de la construcción sin fin del propio devenir fáustico, en expresión de Francisco Canals. En efecto, cuando el soberbio e insatisfecho protagonista del drama de Goethe pregunta al diablo qué camino hay que tomar, Mefistófeles le responde:
no hay ningún camino. Pasa donde nadie pisó ni podrá pisar. Desde esta premisa, cualquier defensa de lo natural y cualquier rechazo de lo contra natura deberán ser igualmente combatidos, porque no hay naturaleza. Es así como hay que entender, por ejemplo, la imperante ideología de género, con todas las perversas variantes que se derivan de ella. Su gran enemigo, al que hay que destruir sin piedad, es la familia fundada en el matrimonio natural entre un hombre y una mujer, porque eso es lo más natural en el ser humano, es lo más natural. Ser miembro de una familia, ser hijo de un padre y de una madre. No hay nada más natural que esto. ¿Qué es lo que hace de la familia ese enemigo a destruir sin piedad? En su enseñanza escrita y hablada, Francisco Canals advertía ya en los años 70 a quienes éramos entonces estudiantes universitarios que uno de los presupuestos prácticos del marxismo indica, perdón, me perdí un poco, citaba Canals a Marx en una de las tesis sobre Feuerbach, en la que Marx dice lo siguiente: cuando se ha descubierto, y traduzco literalmente del alemán, que es una lengua que domino, cuando se ha descubierto que el secreto de la Sagrada Familia, porque a veces queda traducido como la familia celestial, y no está así escrito en alemán. En alemán está escrito la Sagrada Familia. Cuando se ha descubierto que el secreto de la Sagrada Familia es la familia terrenal, dice Marx, esta, la familia terrenal, debe ser criticada teóricamente y convulsionada en la práctica. Estas son las palabras de Marx, concretamente. El mismo cardenal Sara, en su conferencia La familia frente a la ideología de género, seguro que la han leído y escuchado, explica que el cardenal Carlo Caffarra, arzobispo emérito de Bolonia y primer presidente del Pontificio Instituto Juan Pablo II para estudios sobre el matrimonio y la familia, declaró lo siguiente durante una entrevista concedida el 16 de febrero del 2008. Caffarra decía: cuando fui nombrado por el Santo Padre primer presidente del Pontificio Instituto Juan Pablo II para estudios sobre el matrimonio y la familia, recibí una carta de Sor Lucía de Fátima que se puede encontrar en los archivos de dicho instituto. Esta, la Sor Lucía, me decía sin ambigüedades: la batalla final entre el Señor y el reino de Satanás pasará por el matrimonio y la familia. Sin embargo, añadía, no tengáis miedo, porque todos aquellos que actúan en favor de la santidad del matrimonio y de la familia siempre encontrarán oposición. Serán combatidos por todos los medios posibles, porque lo que está en juego es decisivo. No obstante, Nuestra Señora ya ha aplastado la cabeza de Satanás. Es fuerte esta afirmación, ¿eh? La batalla final pasará por el matrimonio y la familia. El cardenal Sará lo advierte con precisión. Los países occidentales han decidido en cierto modo aliarse para oponerse frontal y radicalmente a Dios, dictando leyes que destruyen el designio de Dios sobre la familia y sobre el matrimonio. Hay una voluntad y medios financieros, indica el cardenal, técnicos y mediáticos, no solamente para romper o destruir, sino también y sobre todo, diría yo, para acabar con los fines del matrimonio, para desestructurar y desnaturalizar la célula de la familia. Los fines del matrimonio. El fin del matrimonio es el de ser principio de educación, de crianza, de todo lo que sirve a la perfección del ser humano. Esto es así porque desde el principio de la creación, la familia está destinada a manifestar el amor de Dios a los hombres, ni más ni menos. Y para que esto fuera posible, Dios la ha hecho partícipe de su poder creador, confiándole la generación de los hijos. Este es el reto que afronta la familia desde siempre,
pero particularmente en nuestros días. El ser lugar concreto, 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 sencillo y cotidiano. Fíjense, sencillo y cotidiano, concreto, de experiencia, en el que se manifieste el amor de Dios a los hombres. Concreto, no virtual, concreto. No digital, concreto. Allí donde hay manifestación, expresión concreta del amor de Dios a los hombres, allí a quien ama le corresponde obrar. Allí no cabe la indiferencia, no cabe la virtualidad. Es una misión excelsa. Santo Tomás de Aquino enseña que por la generación el hombre es más imagen de Dios que el ángel. Santo Tomás es excelente cuando hace comparaciones. Perdón, yo no soy nadie para calificar a Santo Tomás, pero uno disfruta cuando empieza a hacer comparaciones. Ambos, dice Santo Tomás, el ángel y el hombre, ciertamente son imagen de Dios por su naturaleza intelectual. Y en esto, el ángel, por la naturaleza intelectual, es más imagen de Dios que el hombre. Es más fuerte su potencia intelectual. Pues la naturaleza intelectual del hombre es menos perfecta que la del ángel al tener que comenzar a conocer tomando del exterior por medio de los sentidos, mientras que el ángel no lo necesita, conoce inmediatamente. Ahora bien, añade Santo Tomás, por la generación de otro hombre puede decirse que el hombre es más imagen de Dios, puesto que un ángel no engendra a otro ángel. De este modo, a semejanza de la generación del Verbo, que es imagen del Padre, se da en el hombre la generación de otro hombre, que es asimismo imagen de sus padres. Homo est de homini, sicut Deus te deo. Según Santo Tomás de Aquino, pues, la fecundidad humana es participación de la eterna fecundidad por la que el Verbo nace del Padre. Es a eso a lo que se ataca. Los ángeles se parecen efectivamente más a Dios que nosotros, porque Dios es espíritu y nosotros somos corpóreos. No obstante, se da una cosa por la que los hombres se parecen más a Dios que los ángeles, y es que el hombre nace del hombre, como Dios nace de Dios, mientras que del ángel no nace el ángel. En ser padres de nuestros hijos nos parecemos al Padre eterno, que es el Padre del Hijo nacido del Padre antes de todos los siglos. Visto así, resulta que el matrimonio, en su misma naturaleza y en su aptitud para ser elevado a sacramento, es la única sociedad humana que tiene carácter sacramental, la única. No hay otra. El matrimonio, principio y fundamento de la familia, es un sacramento. No hay otra sociedad humana que sea sacramento. El matrimonio es la única acción humana bilateral, contractual, de compromiso de convivencia permanente, que constituye en sí mismo algo santificante. No hay otra sociedad de este tipo. Y esto es congruente con el designio divino que ya desde la creación ha hecho participar a los hombres de la fecundidad. Fecundidad que Dios ha dado también a los vegetales y a los animales, como hoy en día se nos recuerda, ¿no? Pero como que los frutos de un árbol no son seres personales, allí no hay paternidad, no hay maternidad. Hay fecundidad, pero no hay paternidad ni hay maternidad. Pero en los hombres la fecundidad biológica es el soporte material del hacer venir a un ser hombre. Y eso es la paternidad humana. Como decía mi maestro Canals, es la participación más singular.
No hay nada en el universo entero que sea como esto, decía Canals. Nada. No hay mayor participación. El hombre colabora con un acto creador de Dios en el acto creador de un ser personal. Y ello acontece pensado desde todos los siglos en el seno de la familia fundada en el matrimonio indisoluble entre un hombre y una mujer. Esto es así, es lo más natural, lo más propio del ser humano. De tal manera esto es así que desde una perspectiva más existencial, que hoy en día llaman más psicológica, pero es existencial, toda posibilidad de vida histórica, personal y social, comunitaria, cesaría, no existiría en la humanidad si no se viese esa vida histórica, biográfica, en la vida personal. Desde lo más íntimo de la vida doméstica y cotidiana, desde lo más íntimo de la vivencia y de la experiencia de la fidelidad, del amor, de los padres entre sí y hacia sus hijos, en la comunicación amistosa en la que la propia vida se transmite y se comunica. Por nuestros oídos lo hemos oído, nuestros padres nos lo han contado, reza el Salmo. Pero aquí no se trata, evidentemente, de suponer que los padres son como docentes, entre comillas, de sus hijos, docentes de una ciencia demostrativa, sino que el lenguaje del espíritu transmite vitalmente lo que el hombre posee como viviente personal: la experiencia, el recuerdo, la memoria y el amor. Pero no como capacidades cognitivas, como a veces se entiende desde la psicología o desde la pedagogía, sino como vivencias. Como vivencias. No solo son capacidades de recordar, sino está en mi experiencia, en mi memoria. A los que nos dedicamos a la psicología clínica no nos queda duda alguna. El tema de la experiencia infantil está siempre presente, en cualquier relato de cualquier consulta psicológica. Aunque yo digo a veces, prescindamos de esto, no se puede prescindir de este relato. Lo que el niño pequeño es y el valor que representa, ese pobre e insignificante pedacito de vida que no es capaz ni de mirarse a sí mismo, ni de girarse, ni de limpiarse la nariz, y que solo mediante un pataleo sin sentido puede moverse y percatarse de sí mismo, el valor que ese niño tiene, eso lo muestra la madre en cada una de sus atenciones, con cada palabra y con cada mirada. Mi niño, mi tesoro, mi todo, mi corazón, mi amor. Si estamos aquí es porque nuestra madre nos salvó, nos rescató de la muerte. Porque ya saben ustedes que los niños se ahogan en un vasito de agua. Y son las madres las que lo ven, que el niño se está ahogando. Y lo giran, le sacuden. Por eso la madre rescata, la madre es salvífica, rescata al hijo de la muerte todos los días. Todos los días. Y los niños son muy pequeñitos, pero lo saben, lo saben. Esta me rescata de la vida, me salva. Desde la indigencia de este estar necesitado y desde la pequeñez de ese niñito tan incapaz, la madre activa las capacidades del niño acorde con su misma dignidad. Cuando yo digo que activa las capacidades, no quiero decir que esas capacidades cognitivas, sino que es una apertura a la vida, en tanto en cuanto que le atiende y le salva, le está indicando cuál es su dignidad al niño, su dignidad personal. Todo lo que el niño pueda llegar a querer, a desear y a realizar se despliega a partir de ese momento en el espacio vital y existencial de los padres. En su origen, la infancia es pura concepción espiritual de un obrar amoroso
de los padres y muy particularmente de la madre. Hay algunos psicólogos o pedagogos que entienden que el niño es un ser de sentidos. Porque lloran y porque protestan y porque se ríen y porque... El Papa Francisco se ha referido una y otra vez a una nueva actitud en la sociedad contemporánea y a la que él ha dado en denominar la globalización de la indiferencia. Ustedes ya lo han leído, ya lo han visto. Me atrevo, sin embargo, a citarlo. Dice el Papa Francisco: la cultura del bienestar, que nos lleva a pensar en nosotros mismos, nos hace insensibles al grito de los otros, nos hace vivir en pompas de jabón, qué expresión tan adecuada, que son bonitas pero no son nada. Son la ilusión de lo fútil, de lo provisional, que lleva la indiferencia hacia los otros, o mejor, lleva a la globalización de la indiferencia. En este mundo de la globalización hemos caído en la globalización de la indiferencia, dice el Papa Francisco. Nos hemos acostumbrado al sufrimiento del otro, no tiene que ver con nosotros, no nos importa, no nos concierne. Vuelve la figura del innominado, de Manzoni, dice el Papa. La globalización de la indiferencia nos hace innominados, responsables, anónimos y sin rostro. A mi juicio vivimos en una época, en unos tiempos en los que el ser humano, cada uno de nosotros, ya no es mirado. No solo en la vida social, esto por supuesto ya lo saben, os lo tengo que decir, o profesional, no solo fuera de casa, sino que por desgracia, y esto lo veo en mi actividad profesional, sino que tampoco es mirado en casa. Tampoco es mirado en casa el niño. Y es así porque la casa, el hogar de la familia, está en peligro. Hay muchos padres de familia que están inseguros de lo que corresponde, de lo que no corresponde. Muchos padres buenos, muchos de nuestros niños y jóvenes se ven obligados a crecer en tierra de nadie. Digo yo, es una expresión mía. Fuera del cobijo del amor de unos padres unidos por el matrimonio indisoluble, viviendo tal y como confiesan cuando pueden hacerlo, los chicos, ante la indiferencia exigente de quienes les han dado la vida. Es una indiferencia exigente porque si bien no recibo un amor personal, se me exige mucho. No soy nadie, pero tengo que... ¿Cómo se dice? Ayúdenme. Rendir. Pero tengo que rendir mucho. No soy nadie, pero tengo que rendir mucho. Ya Pío XII, en un mensaje de Navidad, hablaba de una tiranía de la organización sobre el hombre moderno que le despersonaliza. Ya la Iglesia advierte desde hace mucho tiempo sobre esta situación del hombre. Pero si atendemos con sinceridad a la situación del hombre contemporáneo, vemos que vive en una sociedad que está regida por una voluntad planificadora de todo, pero al servicio de sí misma y sin fines especulativos y mucho menos sin fines espirituales y mucho menos sin fines sobrenaturales. Lejos de ser aplastado por la mirada del prójimo, hallaremos tal vez a un hombre sumergido en su trágica soledad, perdido en lo público, somos no más, y sumergido en la socialización impersonal de pretendidas relaciones humanas. Ayer estábamos comiendo con mi esposo en un restaurante aquí en Toledo, era una familia y estaba todo el mundo con su móvil, con su, ¿cómo se dice?, con su handy. Cada uno con lo suyo. El padre pagó, eso sí, pagó la comida de todo el mundo, pero estaba todos. Pero una cosa impresionante, mi marido me decía, lo que es un hombre silencioso pero muy observador, me decía, no han intercambiado ni una palabra entre ellos, ni una palabra en toda la comida. Bien, mi maestro Canals decía que el hombre actual en esta sociedad tan extraña en la que vivimos podría ser caracterizado con el título del hombre a quien nadie nunca miró.
decía Canals. Es un hombre a quien nunca nadie miró. Bueno, vendría a ser un hombre que, bueno, ha sufrido muchos procesos técnicos, muchos procesos higiénicos, muchos procesos de salud, se le han planificado educativamente todo lo que va a hacer, todo lo que va a estudiar, todo lo que tiene que hacer, todas las actividades que va a aprender. Sus datos han sido registrados en centros médicos, pedagógicos, de actitudes de inteligencia, test psicológicos por todas partes, etcétera, etcétera. Pero no hay posibilidades de diálogo ni de atención personal. No hay. Eso sí, por extraño que pueda parecer, hay que afirmar que a lo largo de toda una vida puede un hombre de hoy hallarse muy raramente con una persona que lo mire a la cara. ¿Se han fijado? Con una persona que lo mire a la cara así, como miran los niños. Hola, ¿qué tal? ¿Quién eres? Aquí estoy. Bajo el pretexto de objetividad y de racionalización, el hombre individual y personal se queda solo. Su vida, su existencia es indiferente a los demás. Es indiferente en cuanto persona y solo visible en cuanto capaz de rendimiento o de voto político, o de fuente de satisfacción, de entretenimiento, de satisfacción sexual, etcétera, etcétera. ¿Qué le ocurre a un hombre, a una persona a quien nadie nunca hubiera mirado? ¿Qué le ocurre? A mí me pasa un poco en la práctica de la psicología que cuando miro se asustan. Me dicen, es que usted mira mucho. ¿Cómo le voy a conocer si no le miro? ¿Cómo le voy a conocer si no le miro? Me estoy alargando mucho, ¿verdad? Vamos bien. Podemos imaginar, suponer el tipo de problema psicológico que se daría en una persona que ya desde su infancia hubiera sido reiteradamente fotografiado. ¿Han visto ustedes hoy en día? Todo el día se están enviando vídeos, las mamás y las otras mamás y las abuelas de los niños, porque ha hecho mic, porque ha hecho muc, porque no sé qué. No sé, yo no sé si los niños dentro de unos años van a tener que decir, es que mi padre, mi madre atentó contra mi intimidad, ves al niño rascándose la nariz, ves al niño radiografiado, sometido a análisis clínicos, test psicológicos. ¿De qué sufriría un ser humano que ha sido observado desde su infancia y en su adolescencia de este modo, pero que no ha sido mirado? De entrada le ocurriría lo que con tanta frecuencia le ocurre al hombre de hoy, que en principio teme la mirada del otro, teme, el temor. Se siente molesto ante la mirada ajena porque ya desde niño ha aprendido a ser mirado con una mirada técnica. Y entonces cuando me miran, están esperando a ver qué rindo, a ver qué es lo que voy a rendir, a ver qué es lo que voy a producir. Por eso se siente temor ante la mirada del otro. Bajo un pretendido pretexto del fomento y promoción de su individualidad, que contrariamente le mantiene en un ámbito de falsa diversidad homogeneizante. En el fondo no somos medidos y clasificados, pero somos uniformados, todos igual, todos igual. El niño y el joven de hoy temen la mirada de los demás, las notas, no sé qué, vas a ver igual, todo, la nota media de la clase, todas estas cosas. Perdón, por si hay algún maestro, perdón. Pero especialmente temen la mirada de sus padres y de sus maestros. Y la temen, en definitiva, porque en nuestra sociedad y en nuestra cultura, tan altamente neuróticas, están aprendiendo a entenderse a sí mismos como no siendo suficientes, como siendo de entrada y originalmente incapaces de satisfacer expectativas y aspiraciones, a mi juicio, de talante muy relativo. Muy relativo. El hombre de hoy, desde su más tierna infancia, no es mirado, sino que es medido
y relativizado. En cuanto a persona es indiferente, es un valor que tiene un peso, pero de otro tipo. Parece que de esa mirada técnica no escapa nadie. No escapa nadie. En los colegios profesionales tenemos que tener tantas horas de formación continua, porque si no, siempre nos están controlando por todas partes. A pesar de que tengamos un currículum así. Yo tengo que tener 80 horas al año de formación continua, lo tengo que poder demostrar. Porque si no... Nadie escapa a esa mirada técnica. Y es por esa razón que muchos padres, y muchos padres buenos, que quieren obrar el bien para sus hijos, han aprendido a mirar a sus hijos solo bajo el prisma de un relativismo más o menos imperante, o por lo menos bajo el prisma de lo que yo me atrevo a calificar como el prisma del déficit. Sí, muy bien, pero... Sí, ese pero, sí, muy bien, sí, pero todavía. Sí, pero todavía no sabes hacer esto, todavía no sabes hacer lo otro. De esta manera el hombre, el niño, el adolescente y el joven y el adulto quedan solos y despersonalizados. Imagínese usted que a mí se me calificara por todo aquello que no sé hacer. Sería mucho más larga la lista, mucho más larga, 10 veces más larga. La entrega del hombre bueno, dejemos esto que no se va para nada. Vamos a ver. Sí. Digo que el hombre de hoy ha aprendido a temer la mirada del otro. Pero no solo a temerla, sino también a rebelarse contra ella. Claro, si me miran siempre así, desde la perspectiva del déficit, pues me enfado. ¿No les parece? Pues me enfado. Si estamos siempre bajo esa mirada evaluativa de la propia vida, incluso de la propia existencia, pues claro, pasa lo que pasa. Y sin embargo, el ser mirado con una mirada desinteresada, con una mirada contemplativa y amorosa, qué bueno es que existas. Qué bueno es que existas. Lejos de ser destructor y anonadante, es una exigencia radical de la existencia y de la vida humana personal. Todos queremos ser mirados bajo esa mirada, ¿no? Que me digan, qué bueno es que existas. Todos queremos. Si somos sinceros y humildes, reconoceremos que no es aplastante para el hombre, sino consolador y fundante en el sentido que nos estructura, sentirse ante la mirada del amor, ante la mirada de quien nos ama, primero nuestros padres y muy especialmente ante la mirada de Dios, que nos dice qué bueno es que existas. En la enseñanza del Papa Francisco encontramos otro factor que, además del de la desesperación y de la despersonalización, o mejor dicho, junto al fenómeno de la despersonalización, conduce al hombre a una actitud indiferente hacia los demás, a la globalización de la indiferencia. El Papa Francisco habla de la cultura del bienestar. La fascinación por lo provisional nos hace apocados, nos hace vagos, nos hace egoístas. Se encuentra así una relación causal entre el egoísmo y la indiferencia. Egoísmo que se entiende como la excesiva y desordenada preocupación por uno mismo. Yo aquí no voy a relatar, aunque lo tengo escrito, pero está demostrado que el egocentrismo, lo que en psicología se llama egocentrismo, es una de las características predominantes en todos los trastornos de personalidad. Dejémoslo así, dejémoslo así. Ese egocentrismo me hace indiferente hacia los demás. Este egocentrismo se encuentra enmascarado con más o menos habilidad en todos los trastornos de personalidad. Y también es evidente que estamos viviendo en una cultura que tiene un carácter muy patógeno, ¿no? Que nos hace ser cada vez más egocentristas y más indiferentes hacia los demás. Y no solo ante los más pobres, los más necesitados, no, indiferencia, como dice el Papa, globalizada.
De mi maestro Canals aprendí que una de las tentaciones que sufre la humanidad contemporánea y que especialmente afecta a los creyentes católicos es la de ciertas representaciones que no tienen fundamento sólido, pero que son como modas filosófico, histórico, sociológicas, por las que se supone que las cosas, especialmente las cosas importantes en la vida de las personas, están sometidas siempre a continuo cambio. Siguiendo el argumento de estas tentaciones, parece extraño y hasta sorprendente el que, por ejemplo, en nuestros días haya gente que todavía crea en la familia. Y en los ambientes en los que yo me muevo en Suiza, te lo dicen, ¿pero usted cree en la familia? Bueno, pues sí. O que crean en el matrimonio indisoluble. O todavía más, en la fidelidad matrimonial. Hoy en día, en mis ambientes psicológicos, se entiende que es un postulado irreal, ¿no? El de la fidelidad matrimonial. No es posible esto, ¿no? O que se crea en la educación de los hijos por la adquisición de las virtudes. A otros les extraña que haya padres que tengan muchos hijos, o que haya padres que renuncien conscientemente a cierto éxito profesional por el bien de sus hijos. ¿Se dan cuenta? En fin, hay extrañezas para todos los gustos. Pero el mundo se extraña sobre todo de cualquier cosa que la Iglesia haya aprobado, bendecido y promocionado, y sea buena de cualquier orden filosófico, teológico, moral, familiar, espiritual, que se mantenga vigente. Y una de las cosas de las que el mundo hoy más se extraña es de la importancia fundamental de la familia, como si se pudiera sustituir. Se extraña de que tenga una importancia tan nuclear, tan esencial, que penetra y nutre todas las dimensiones de la vida personal. Es una verdad sobre la familia proclamada y demostrada desde todos los ámbitos del pensamiento cristiano. Pero como ya advertía Pascal, tan oscurecida está en estos tiempos la verdad y tan establecida la mentira, Pascal, que a menos de amarla, la verdad, nunca podremos conocerla. La verdad hay que amarla para poder conocerla. No vamos a entrar aquí en todo el tema del primer conocimiento, después el amor, ¿no? Pero bueno, hay que amarla, la verdad. El niño, cada uno de nosotros, en nuestra primera infancia, quiero decir hasta los 3, 4 años, es un ser tan indigente, tan indefenso, tan necesitado de amor y de atención, que si no lo tiene, no sobrevive, ni incluso físicamente. No les voy a hablar de esos experimentos tan famosos del siglo XIX. Es así. La naturaleza, que no hace nada en vano, ha puesto el lugar del nacimiento y de la educación en el seno de una familia fundada en el matrimonio indisoluble entre un hombre y una mujer. La vida del niño, que es llevado a la luz de la vida por la llamada del amor fecundo de sus padres, al recibir el amor y la entrega de sus padres, es un ser que por naturaleza está en manos del amor, en manos de la caridad. Está así, en manos del amor. La primera experiencia de vida, el primer conocimiento en el sentido exacto de la palabra, la primera realidad y la primera percepción del niño que nace en el seno del matrimonio es una experiencia de amor, es el sentirse y de algún modo saberse amado. Cuando usted le pregunta a un niño de 3 o 4 años, ¿tú quieres a tu mamá? Te mira como diciendo, ¿y tú eres tonto? Esa es la reacción normal. ¿Qué pregunta me haces, no? Es una pregunta que no existe, esta. Todavía más profundo es decir, y te dice, hombre, claro. Yo esta pregunta la hago mucho a niños pequeños. Y si le pregunto, ¿y tú por qué quieres a tu mamá? Te miran como diciendo, ¿y tú por qué no te callas?
Son cosas evidentes, ¿no? Son cosas evidentes. Pero luego te dicen, porque me da de comer. Porque es que no hay otra respuesta, ¿entiendes? A niños tan pequeños. Pero lo importante no es la respuesta hablada, sino la mirada que te hace. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Y esto para mí siempre es buena señal. Yo por eso le hago esa pregunta. Es muy buena señal cuando un niño te mira así. ¿Qué estás diciendo? Bien. Desde los primeros días de vida el niño percibe de forma empática, dicen los psicólogos, utilizan esta palabra que yo me atrevo a utilizar y luego ya corregiré, por decirlo en términos actuales, percibe de forma empática la actuación de sus padres, especialmente de la madre. Esto está demostrado. ¿Cómo se dice en castellano? A diestra y a siniestra, ¿cómo se dice? Está tan demostrado, todos los estudios que ustedes se puedan imaginar. Yo les podría citar aquí páginas enteras, de estudios que demuestran que el niño percibe de forma empática, dicen, la actuación de sus padres. Desde hace varias décadas son muchos los estudios empíricos que demuestran con suficiencia que las primeras relaciones materno-filiales son de importancia fundamental para el crecimiento y desarrollo del niño en todos sus aspectos. Pero ya con bebés, son interesantísimos los experimentos que demuestran esto y la paciencia que tienen los experimentadores en hacer este tipo de experimentos con bebés tan pequeños. Está empíricamente documentado, y les digo, les puedo poner una lista larguísima, que cuando la madre se percata de una manera especialmente sensible de las necesidades de interacción de su hijo y atiende a los deseos que tiene el niño de tranquilidad, de sosiego, etcétera, etcétera, va conformando en el niño una experiencia básica para la interiorización de algunos principios de actuación, como serían, por ejemplo, la atención y el respeto por la integridad de la otra persona. El orden de las comidas solo ya me está indicando lo importante que yo soy, lo importante que es atender a otro, etcétera, etcétera. De la manera que me atiende a mí mi madre, me está indicando su disponibilidad de ella para atender las necesidades y las exigencias de otro. Es decir, ya solo con la primera actuación de la madre en los primeros meses de vida, no solo queda establecido, y que es muy importante, no lo quiero poner en tela de juicio, el vínculo relacional importantísimo para todas las relaciones posteriores que se establecerán en la vida. Es importantísimo, es el vínculo, que se llama la teoría del vínculo, sino que lo que también se establece a partir de este vínculo tan esencial son significados o contenidos morales de lo que es importante, de lo que es justo, de lo que es necesario, de lo que es bello, de lo que es oportuno, etcétera, etcétera, que conformarán la base de mis comportamientos futuros. Desde una visión más patológica de la psicología, y aquí no me voy a extender, se ha demostrado también empíricamente el aspecto negativo de las influencias negativas que pueden tener los padres sobre los hijos. El malestar de la madre, cómo influencia al hijo, pero también lo que se ha demostrado, también con muchísima suficiencia, es como el malestar entre los padres tiene una influencia muy negativa en el desarrollo de la personalidad del hijo, naturalmente dependiendo de las circunstancias, de su edad, de su madurez, de su sensibilidad, etcétera, etcétera. Lo que está como muy demostrado, y esto ya desde el siglo pasado con Jung, es que los niños forman parte de, ya decía Jung, del cual no soy especialmente seguidora, ya decía Jung que el niño forma parte de la atmósfera espiritual de los padres, y utilizaba esta palabra Jung, la atmósfera espiritual, pero lo decía en el sentido negativo, de cuando la familia está mal, pues influencia negativamente mal. Está entonces más que demostrado que el malestar personal de cada uno de los padres y el malestar de los padres afecta directa y negativamente al crecimiento general, cognitivo, moral, etcétera, etcétera, del hijo. Lo que está menos demostrado es de qué manera
influencia, si me lo dejan decir así, el bien de los padres, la fidelidad entre los padres, la unión entre los padres. Esto parece que está como poco demostrado, y ese es el esfuerzo que intento hacer yo, porque también parece difícil de demostrar que un árbol crezca para arriba, no sé cómo decírselo. Es que las cosas evidentes son más difíciles de demostrar. A ver. Gracias a los avances de las neurociencias, sabemos hoy en día que la penetración de las vivencias infantiles permanece grabada de forma indeleble en las redes neuronales y en nuestra memoria. Por eso se ha hablado tanto de los efectos negativos. Esta fuerza del actuar materno y paterno sobre el desarrollo de toda la vida del hijo, de la vida orgánica, de la vida psíquica y de la vida intelectual, proviene no solo de las disposiciones de la naturaleza, sino que antes que nada es el fruto de la experiencia de amor y de bien que el hijo realiza puesto en las manos del amor de sus padres. Esto es difícil de demostrar. Vamos a ver si lo intentamos. Enseña Santo Tomás de Aquino que el hijo es en realidad algo del padre y de la madre. Dice que pertenece a sus padres, pero no lo está diciendo en el sentido de posesión material, sino en el sentido de la pertenencia. Todos deseamos pertenecer. En alemán se dice mucho esto, el deseo de pertenecer, de formar parte, de compartir, de participar, de ser con los demás. Ese carácter tan social de la naturaleza humana, ese pertenecer a. La causa de esa pertenencia, dice Santo Tomás de Aquino, es doble. En primer lugar, porque en un primer momento, mientras está el hijo en el útero de la madre, no se distingue, dice el santo, corporalmente de sus padres. Y no lo dice en el sentido de que en el siglo XIII no hubiera ecografías, porque aunque no hubiera ecografías, pues los latidos del corazón del embrión se notan y que da pataditas también, sino que no se distingue en tanto que no ves aquí una mamá y aquí un niño, sino que ves una mamá con un niño. Después, dice Santo Tomás, una vez que ha salido del útero materno, antes del uso de la razón, está bajo el cuidado de sus padres como contenido en un útero espiritual. O sea, que lo de la atmósfera espiritual de Jung ya lo había dicho Santo Tomás 800 años antes. Y útero espiritual, es que es más concreto que la atmósfera. ¿Me explico? Bien. Contenido en un útero espiritual. Y sobre todo dice antes del uso de la razón. El uso de la razón a los 3 añitos ya un niño puede decir yo quiero esto, no quiero lo otro. Se refiere al uso de la razón en cuanto que discernimiento de lo que me conviene, no me conviene tanto, etcétera, etcétera. Durante muchos años, y por lo menos hasta el momento en que el niño llega a lo que Santo Tomás denomina el uso de la razón, siguiendo a Piaget diríamos por lo menos los 7, 8 años, 7, 8 años, más o menos esa edad, la vida del niño está contenida en el útero espiritual de sus padres. Los niños piensan de acuerdo con lo que piensan sus padres, consideran de acuerdo con lo que consideran sus padres. Quienes tienen hijos o han tenido hijos saben que al niño es incapaz de pensar una vida anterior, que sus padres hubieran estado alguna vez que no se hubieran conocido. No entienden esto los niños. Pero tú vivías aquí y el otro vivía aquí. ¿Cómo es posible esto? No pueden pensar estas cosas. Los niños que nacen en el seno de la familia. Otros niños ya es otra cosa distinta. Les puedo comentar una anécdota. Bueno, otro día, cuando me hagan preguntas. Ya está. Están contenidos en ese útero espiritual.
Es importante aquí notar la precisión de la Quinate cuando dice que el niño está contenido en el útero espiritual. Durante los primeros años de su vida, lo propio del niño, lo que le corresponde, es estar contenido en un lugar de orden espiritual, en el que las realidades espirituales son de importancia vital, como es la fidelidad, como es la amistad, como es el orden de la vida doméstica. Todo esto son bienes espirituales, como es la vida de piedad, como es la vida de criterios morales. Todo esto son bienes espirituales. Este lugar es ante todo el hogar de la familia, conformado y estructurado por el amor de los padres y muy especialmente de la madre. Es el mismo Santo Tomás quien enseña que a quien ama le incumbe obrar. A quien ama le incumbe obrar, dado que procura y quiere el bien del amado. Por eso el actuar amoroso, las obras de los padres, especialmente de la madre, son para el niño la realidad en la que él vive. Las obras y las acciones de los padres son para el niño la experiencia de la vida. Sin esa primera y esencial experiencia del amor materno, el niño no puede vivir ni crecer. Es importante insistir en el hecho de que aquí lo que entra en juego no es solamente la activación de ciertas capacidades naturales del niño que, digámoslo así, se ponen en funcionamiento por la activación neurológica de determinados mecanismos de adaptación y supervivencia. Esto los psicólogos sabemos mucho de esto y los neuropsicólogos todavía más. De lo que aquí se trata es del amor, por el cual el amado, el niño, está en el amante, sus padres, especialmente la madre, que por naturaleza siempre ama más. Lo que realmente hace el amor de los padres es despertar en el niño una tendencia natural, que no quiere decir de las plantas, sino de su ser racional, espiritual, propia del ser personal, que se siente y se vive amado. ¿Y saben cuál es esa tendencia? La respuesta al amor. Eso es lo normal de quien es amado, es responder a ese amor. Las madres aman más. Ya lo dice Aristóteles, lo ha observado, y Santo Tomás lo reafirma. Parece que de todos los amores humanos, que son muchos y todos buenos, el que está menos desordenado, o el que quedó menos desordenado, menos destituido por el pecado original, es el amor de la madre. Por eso se habla de la importancia. Es el que está menos desordenado de todos los amores humanos. Santo Tomás, al tratar de la virtud de la caridad, insiste en que el acto propio de quien recibe la caridad no es ser amado, sino que su acto de caridad es amar. Entonces ya queda un poco completado el título de la conferencia. Lo propio de la madre es amar. Muchas gracias por su atención.